Los sofistas. Los sofistas surgieron de la periferia del mundo griego, pero adquirieron su auténtico sentido cuando se establecieron en Atenas. Inicialmente, el término sofista poseyó un valor positivo de amplio alcance, significando sabio, experto, o entendido en los asuntos de la vida, de la sociedad, o en alguna actividad artística, o pragmática. Pero a partir de finales del siglo V, dicha palabra pasó a tener el significado de sabiondo, o falso sabio, embaucador, constructor de sofismas, etc. ¿Por qué surgió este matiz negativo? A ello contribuyeron varios hechos, entre los más relevantes están los siguientes. A. La fuerte reacción antidemocrática, surgida en Atenas hacia finales del siglo V a.C., secundada por la aristocracia, y por una gran parte del pueblo, que veían con muy malos ojos el escepticismo religioso. B. El desarrollo de ciertas ideas y actitudes que incidían notablemente en las creencias de los griegos. Los sofistas tendieron a defender el relativismo de las normas, de las costumbres, y de las creencias. Propugnaron ciertas posturas agnósticas, poniendo en cuestión la eficacia y la realidad de los dioses, e insistiendo en la imposibilidad de resolver racionalmente los enigmas de la religión. Percibían retribuciones económicas por su actividad pedagógica. C. Las agrias críticas, que contra ellos vertieron determinados filósofos, por ejemplo, Platón y Aristóteles, y otros escritores griegos. Las ideas principales. Los sofistas constituyeron un grupo relativamente numeroso de humanistas griegos, con ciertos rasgos comunes, entre los que cabe destacar los siguientes. A. Escepticismo y relativismo. Los sofistas insistían en que solo podemos conocer aspectos o fenómenos de las cosas, pues no existe una verdad objetiva y universal, escepticismo, ni nada es en sí verdadero ni falso, relativismo. En este sentido, señalaba Protágoras, el sofista más importante, que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, y de las que no son en tanto que no son. Esta posición les llevaba a afirmar la relatividad de las valoraciones cognoscitivas, éticas y estéticas, y, en consecuencia, aseguraban que los mismos objetos, y al mismo tiempo, son, y no son, la misma cosa puede ser buena, y mala, bella, y fea, y, en último término, la realidad, la verdad, y la belleza dependen del gusto de cada persona. B. Preocupación por los asuntos humanos, y la educación. Los sofistas se inclinaron hacia los asuntos prácticos, esto es, hacia las cuestiones morales y políticas, las costumbres y las creencias, la justicia y el Estado, las instituciones y las clases sociales, etc. Se llevó a cabo una tarea desmitificadora y, de acuerdo con su postura escéptica y relativista, se puso en duda la existencia de los dioses. Los nuevos ideales pedagógicos, por consiguiente, se orientaron hacia una educación humanista. Igualdad de los seres humanos, conciencia de sus limitaciones, y de sus debilidades, y preparación para la vida pública. Los criterios humanos adquieren preeminencia y, de esta manera, se pone de relieve el carácter formal de la educación, destinada a proporcionar al educando, no contenidos, sino actitudes, habilidades, y procedimientos para defender, o para hacer triunfar, su voluntad, y sus intereses. C. Valoración de la retórica, y de la dialéctica. Los sofistas propendían a declarar autónoma la realidad con relación al conocimiento, y a este respecto del lenguaje. La palabra posee una realidad autónoma e independiente, y puede ser usada en múltiples sentidos. La palabra es un monstruo, con 1000 poderes, puede hacer desaparecer el temor, y quitar los dolores, infundir alegría, e inspirar piedad, pues, dirigiéndose al alma, la persuade, la constriñe, y la convence, a tener fe en la palabra, y a consentir los hechos. Desde la perspectiva política, la utilidad de la palabra se pone de manifiesto, en la defensa de los propios puntos de vista, pretendiendo hacer que las razones débiles parezcan fuertes, o las fuertes débiles, de acuerdo con nuestros intereses. La dialéctica y la retórica, lejos de ser concebidas como ciencias, o artes destinadas a mostrar la verdad, eran consideradas como medios de persuasión y sugestión, orientadas a la defensa de intereses particulares y subjetivos. D. Contraposición physis y nomos. Los sofistas sostenían que todas las instituciones y normas morales, jurídicas y políticas son fruto del acuerdo y la convención, nomos, esto es, que dependen de la voluntad de los individuos humanos. Ellos son quienes establecen la polis y la obligación de cumplir las leyes.
En el desarrollo de estas ideas, se dieron dos corrientes de signo contrapuesto, a saber, la primera, en la que destacaron Hipias y Antifón, entre otros, propugnaba que la naturaleza es un principio de igualdad y fraternidad humana. Mientras que, por el contrario, las convenciones, nomos, son la fuente de la desigualdad entre los seres humanos. Por naturaleza, todos los hombres son iguales, lo mismo, el de un oscuro origen, que el de claro linaje, lo mismo el esclavo, que el libre. Por convención, nomos, en cambio, es diferente el griego, del bárbaro, el libre, del esclavo. Los sofistas principales. Casi todos los tratadistas, preocupados por la filosofía griega, coinciden en señalar, como sofista más destacado, a Protágoras de Abdera, 480-410, que vivió en Atenas, fue amigo de Pericles, y que al final de su vida, se vio obligado a huir de esta ciudad, muriendo, cuando viajaba hacia Sicilia. Protágoras, se ocupó de cuestiones relativas al conocimiento, y a la sociedad. Partió, de una concepción epistemológica, de carácter fenomenista, que le condujo al escepticismo, y al relativismo. El hombre, es la medida de todas las cosas. Gorgias de Cilicia, llegó a Atenas hacia el año 425 a.C. En su obra principal, titulada Sobre el ser, o no ser, o sobre la naturaleza, reaccionó contra los filósofos eleatas, y su pretensión de encontrar la verdad, por la vía de la razón, asentó las tres proposiciones siguientes. A. Nada existe. La negación, de la posibilidad de admitir la existencia, de una realidad en sí. B. Si algo existiera, no sería cognoscible. La separación del ser, de la realidad, y del conocer. C. Si fuera cognoscible, sería incomunicable. El apartamiento, del conocimiento, y del lenguaje. Estas ideas, equivalen a afirmar, que el mundo por sí mismo, no posee ningún sentido, y que, por consiguiente, la interpretación de la realidad, depende de los deseos, o de la libre disposición, de los seres humanos. Protágoras, Gorgias, e Hipias de Elis, son los sofistas más importantes, de la primera generación. Posteriormente, con los sofistas de la segunda generación, Antifonte, Trasímaco, Calicles, Critías, las doctrinas tendieron a desentenderse de su fundamentación epistemológica, y se centraron, de manera casi directa, en las cuestiones prácticas.